Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Y mire especialmente su hermosura, su. Otra cosa es la hermosura, pero primero es su hermosura. O sea, su esposa, su esposo, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su nieto, nuera, bueno, todo esto. Y dígale ahora, y los otros que no vinieron acompañados, pero si Dios le puso una compañía a su lado, por favor, mire a alguien, obsérvelo, no se quede sin escoger a alguien para hacerlo, eso sí. Y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Ay, qué encanto, diga, qué encanto. Tener una maravilla de Dios, una hermosura de Dios, una grandeza de Dios, un milagro de Dios. Dile, ese eres tú. Te amo en el Señor. Dile, ahora te quiero decir algo. Mi fe no está fundada por lo que veo, no es de vista, tampoco por lo que siento, diga, no es emocional, sino por lo que creo. Dígale, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer sanaba, salvaba, liberaba, restauraba, bendecía. Y dígale, hoy también. Siéntese, por favor. Ahí me encanta este momento, ¿sabes? Ahí me encanta este instante. Bueno, continuamos. Recuerde que no es seguir paso a paso, pero sí tener en cuenta los contextos anteriores y también posteriores para ir resumiendo, porque estamos en la parte conclusiva. Yo creí terminar hoy, pero me quedó un espacio allí que no pude pasar por alto. Después de la muerte y sepultura de Jacob, la vida de la familia no termina como hoy. Después de la muerte de un ser querido, y de hecho no hay familia que no tenga duelo, que no haya tenido duelo, la familia continúa, ¿cierto que sí? Ella continúa con dolor y con tristeza, pero continúa. Así también aconteció en aquel entonces en la historia de la familia de José. Todos regresan de Egipto y reinician sus actividades. Sí, indefectiblemente todo va a continuar y por muchos sucesos o insucesos, como llaman algunos, tenemos que conectarnos con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos. José, por haber sido designado, voy hablando de los capítulos antes del 45 al 50, estoy tomando esos 46 al 49, resumiendo esa parte de la historia, es designado en lugar del primogénito Rubén como el patriarca, como el jefe de la familia. Porque Jacob no olvidó aquel incidente que pasó respecto a Rubén, ¿cierto? Que tuvo un comportamiento no plausible cuando se llegó a una de sus concubinas. Y ya al final de los días, entonces él trae a la memoria ese comportamiento y dice que no sería el primero, que el primero sería José. Entonces José hoy en día es el patriarca de la familia y sus 2 hijos son contados entre los 12. Entonces, como si José saliera y entonces incorporara a Efraín y a Manasés, porque Rubén baja, desciende. Después más adelante lo encontramos cuando ya en Éxodo en adelante, entonces ya Leví es reservado particularmente por una voz profética, primero que aparece por parte de Jacob, y luego allí ya se revela y se pone en funcionamiento cuando Dios expide la ley o anuncia la ley. Ya entonces sale también Leví. Entonces serían 2 cupos, esos 2 cupos los llena Efraín y los llena Manasés. ¿Estamos acá? Además, por su posición que él tiene, estoy tratando de resumir esos artículos, su posición que tiene, él tenía autoridad y poder sobre todos, recuerde, sobre todo la nación completa,
y ahora de manera particular sobre su familia. Él era el jefe de la familia. Y Dios, como Dios lo había anticipado, a través de los sueños. Recuerde que los sueños, el padre mismo pregunta, bueno, ¿y qué es eso? Tu papá, tu mamá, ¿cierto? Tus hermanos se van inclinando. Ahí ya comienza a cerrarse el ciclo de ese sueño en cuanto tiene que ver con una particularidad de él y su posición. Esta nueva situación, esta nueva posición, ya no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel familiar, ahora sí les preocupa a los hermanos. Claro, ellos habían hecho un gran mal, como más adelante vamos a ver. Entonces, quienes temen que ahora que él tiene una doble posición, una posición general, que iba también sobre ello, ahora una posición familiar, comienzan a llenarse de temores y comienzan a pensar que quizás era la oportunidad que pudiera tener José para vengarse de ellos. Así es, esa va a ser la introducción de todo esto. La tradición familiar de los patriarcas estaba llena de conflictos. Recuerda, es una familia que venía con muchas dificultades en el camino, para que entienda que los problemas que tiene usted, que tenga yo, no son ajenos. ¿Cierto? Las familias siempre tendrán sus dificultades, lo importante es que Dios al final va a cumplir su propósito. ¿Cierto? Es una cuestión muy consciente y tenemos que ver el Evangelio desde ese punto de vista. El tema principal entonces de esta mañana es el perdón y la reconciliación. Imagínense, yo lo iba a pasar por alto. Iba a irme ya a la muerte de José, pero Dios me detuvo y no podía ser renuente a ese gran desafío. Siempre en el perdón y la reconciliación hay dos partes. El qué o quienes piden perdón. Esa es la primera parte. ¿Qué o quiénes? Puede ser una persona, puede ser varias. Y la otra parte, el qué o quienes perdonan. Y de eso vamos a hablar nosotros en esta mañana. Primero, los que piden perdón. Yo le cuento que cada vez que yo miraba esto, a pesar de que es un mensaje tan sencillo, sin embargo Dios me traía tantas cosas a la mente que no puedo dejar pasar por alto. Génesis capítulo 50, versículo 15. Ya estamos en el último capítulo, cerrada la historia. Hemos venido diciendo que José no solamente fue llamado para tener una posición de privilegio, sino que Dios más bien usó todo esto, toda la vida de él, para ser conocido y reconocido. Que ese es el centro de la enseñanza. No es la persona, es la persona de Dios. Estamos, él es más importante de esta historia. Dice así el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, de ahí porque hice el resumen, ¿cierto? Dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, será cierto, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Siga. Y José, ¿qué? Lloró mientras hablaban, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Son los que deben tomar la iniciativa. Lo primero que tiene que hacer una persona que sabe que debe pedir perdón, él debe tomar la iniciativa. No debe ser provocada por aquel a quien han ofendido. Si usted y yo sabemos que somos nosotros los que hemos ofendido a otros, somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de reconciliarnos. De esperar que aquel a quien ofendimos venga a nosotros. No somos nosotros inicialmente que debemos hacerlo. Es una tarea nuestra, como lo dice el texto leído. Esta vez son los hermanos de José los que toman la iniciativa de enfrentar a José y procurar una solución final y definitiva, una reconciliación total familiar. Bueno fuera que hoy tuviéramos en cuenta esta situación. Hay muchas familias entre nosotros que siguen viviendo en conflicto y forman parte de la iglesia. Es bueno, hombre, es bueno que atendamos esto, no lo pase por alto. Ellos están reconociendo algo, o sea, no solamente tomar la iniciativa, sino reconocer
A veces tomamos la iniciativa y comenzamos y preparamos una introducción de justificaciones y tantas cosas que y comenzamos a darle tanto rodeo a las cosas. Así que no es tan importante tomar la iniciativa, sino también reconocer que con nuestro comportamiento hemos afectado a otro, le hemos hecho daño al otro. ¿Cierto? Porque hay gente que toma la iniciativa del perdón, pero cuando llega allá, entonces comienza a matizarlo, comienza a adornarlo, que al final cuando se regresa al que le pidieron perdón no sabe ni qué fue lo que le dijeron. ¿Cierto? Le hablan la lengua de los mudos. Aunque escuche bien, mire para que vea por qué Dios a mí no me quiso dejar saltar esta parte de la historia, que para mí de pronto no revestía mucha importancia, porque la centralidad era otra. Ellos no pensaban pedir perdón. Ellos no pensaban pedir perdón. Les voy a decir por qué. En Génesis capítulo 47, versículo 28 dice algo. Mira lo que dice Génesis 47, 28. Hay muchas personas que saben que ofenden a otros y no les gusta pedir perdón y no quieren pedir perdón. Mira lo que dice allí. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto, ¿cuántos años? 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Cualquier día, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. ¿Sabes qué tiene que ver? Que habían transcurrido primero de 17 a 30, 13 años, ¿cierto? 13 años. 13 años, una afectación de un hermano. Y luego llegan a Egipto. Y han pasado 17 años y no habían pedido perdón. Ahora sí encuentra sentido. Por eso yo tomé ese dato de los 17 años. Así que 17 años disfrutando de los beneficios de la autoridad de él, de la disposición, de los bienes, de las comodidades y todo lo demás. Pero tenían un problema por resolver. Ellos no querían pedir perdón. Ellos ya cuando ven que el papá murió, que era el protector de la familia, el patriarca, ahora sí. Así hay muchas personas hoy. Dañan a otros, hablan mal de otros, perjudican a otros por acciones u omisiones. Y pasan los días, hasta reciben beneficio de los otros, pero no piden perdón. Aún no quieren pedir perdón. Ellos no querían pedir perdón. Hasta ahora, en toda la narración que tenemos, la historia, nunca provocaron, ni siquiera insinuaron el pedir ¿qué? El pedir perdón. Así hay gente. ¿Y sabe cómo le llaman ahorita? Le echan tierrita. ¿Cómo es? Otra expresión que utilizan es pasan la hoja. ¿Cierto? Pasan la hoja. Pero recuerde, Dios de una u otra manera presenta unos escenarios que no nos damos cuenta, propicios para que nosotros nos pongamos en paz con los demás y reconozcamos que hemos pecado. Ahora movidos por el temor y movidos por el temor a que él podía vengarse contra ellos, entonces, y utilizan un intermediario, el muerto. ¿En qué parte de la historia él dijo eso? Él nunca dijo eso. Solamente que ellos buscaron una introducción para poder, buscando la autoridad de alguien, como dicen hoy, buscando un padrino, para que ese que estaba muerto, que ya no podía hablar, decir, es que mi padre dijo. Vamos, que él nunca dijo eso. Lo que pasa es que ellos tenían que superar su temor y poder exhibir lo que había en su corazón, que había un temor tan grande que pensaban que posiblemente José era aquella persona que se podía vengar, que estaba aprovechando solamente la oportunidad que la autoridad de la casa muriera para entonces vengarse. Pero les voy a decir, no se quedaron ahí. Entonces ellos sí presentaron una solución. Escuche, iniciativa, reconozca que usted pecó contra otro y dos, busque una solución. ¿Busque qué? Una solución. Y entonces ellos presentan dos soluciones. Primero, el perdón. Aquí la única solución que hay para este problema familiar, y al final nosotros somos los culpables y hemos reconocido que somos los culpables, es nosotros pedimos perdón. Y dos, ya por razones de circunstancias históricas, listo, también nos sometemos a tu autoridad, somos tus siervos. Por eso decía que allí se da el cumplimiento ya del sueño y a través del sueño
los propósitos de Dios. ¿Cierto que sí? Ya se da. Ahora nosotros nos sometemos a ti, reconocemos tu autoridad y con seguridad aquí en adelante las cosas serán distintas. Perdón, ¿cierto? Perdón y además sujeción. Cuando debemos sujeción. Y eso debemos hacerlo también hoy. El Señor Jesús dijo lo siguiente en el Mateo capítulo 5 versículo 23 al 24. Dijo así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Era José contra ellos. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Hay gente que dice que ni siquiera la presente, sino que me la llevo y nunca la traiga. No, y dice que la presente. Y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo que este es un momento muy especial para nosotros como seres humanos y como miembros de la iglesia del Señor. A veces tú sabes qué has hecho y que hay alguien allí que está esperando. Y Dios lo que quiere es la reconciliación. La palabra correcta aquí es la reconcíliate. Reconcíliate. Reconcíliate con tu papá, reconcíliate con tu mamá, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu compañero de trabajo, reconcíliate con tu jefe, reconcíliate. ¿Sabe cuál es uno de los pecados que son más difíciles de poder nosotros proponer una reconciliación? Los pecados de la lengua. Y eso me traía Dios a la mente, el pecado de la lengua. ¿Sabe qué es difícil para ser humano sabiendo que habló mal de otro? Aquel no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabe también quién lo sabe? Con quien tú hablaste. Con la persona que tú te relacionaste también lo sabe. O sea, no solamente lo sabes tú y Dios, sino con quien tú hablaste. Y te queda muy difícil, supongamos que hemos hablado mal de la mamá y decirle: uy, mamá, perdóname porque yo cuántas veces hablé con mis hermanos mal de ti. Oiga, esa parte es dura. ¿Quién me dice que es fácil? Levante la mano que me diga que es fácil. No es fácil. Eso me traía Dios de la mente, que uno de los pecados más complicados para pedir perdón es este. Cuando uno habla mal de otro. Porque imagínate, llega uno a la persona que es hasta inocente, ni siquiera sabe que han hablado mal de él. Y tú sabes lo difícil es que tú estés hablando mal del jefe, de tu jefe, del supervisor. Y entonces a todo el mundo le dices cosas y todo el mundo sabe que hablas mal de él. Pero el que no lo sabe es el jefe. Pero como tú y yo somos hijos de Dios, los demás quizás porque no lo saben. Pero aquí dice que, cierto, que debo hacerlo. Y eso sí es duro. ¿Quién me dice que es fácil? No es fácil. No es fácil. Y le voy a decir algo de parte de Dios, y que la mayoría del pecado de la iglesia es ese. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Escuche bien. Hay silencio. Escuche bien. Ese es el peor pecado. Aquí en el evangelio, hoy en día, que sabemos, nos ponemos y nos igualamos a los demás y comenzamos a hablar mal del otro, a descalificar el otro, a hacer cosas en el trabajo, en la casa, en la comunidad. Nos sentamos en la sala y hablamos y hablamos y hablamos y la persona la conocemos y no saben ustedes que tenemos una deuda. ¿Estamos? Porque estamos dañando la honra del papá, del jefe o del amigo, que a veces habla hasta de los amigos. Dos amigos se ponen de acuerdo y hablando mal del otro amigo, pero nunca se lo dicen. Te quiero decirte que en el reino de los cielos está diciendo que nosotros tenemos que estar llamados a ¿qué? A reconciliarnos y a decir a otro: perdóname. Y vamos, que es difícil decirle a uno: perdóname porque hablé mal de ti. Ay, 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 ay. Levanten las manos que creen que es fácil. Dios me dijo: es difícil. Y es la mayoría de la iglesia que ha incurrido también, como el mundo, en ese pecado. Yo no sé si lo toma como aleluya o ayayay. Yo creo más bien que lo toma como ayayay. O sea, el silencio para mí es un ayayay. ¿Sí estamos? Seguimos.
El ángulo del que pide perdón. Son dos ángulos. Ahora, de los que perdonan, el segundo. Uno de los procesos más difíciles, escuche bien, ya hablamos de aquel que pide perdón, de aprender en la vida es del perdonar a quienes nos han hecho daño. La otra parte. Ahora sí, aquel que me hizo daño a mí, perdonarlo yo a él. Ay, ay, ay. Bastante. Si te dije que el otro tiene su extremo difícil, el segundo no es menos fácil. No hay personas que se le pide perdón y... Ay, 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 otra vez. La experiencia de José con sus hermanos nos ilustra una manera de aprender a perdonar adoptando la actitud adecuada, como él lo hizo. O sea, por decirlo así, tómelo como un modelo. Lo que él hizo en este proceso de gestación de una reconciliación familiar. Si dice la Biblia que a nosotros nos encomendaron el ministerio de la reconciliación y ni siquiera tenemos vocación de reconciliarnos entre nosotros mismos. Y aún muchas veces que la segunda parte no perdonamos. Pero José, en el caso de José, estuvo listo a recibir y a escuchar primero a los hermanos cuando ellos vinieron a él. Él estuvo dispuesto. Es la primera fase del que va a perdonar. Primero, escucharlo. Atenderlo. ¿No ha escuchado usted, o quizás lo ha hecho usted, cuando alguien viene a pedirle perdón? A mí ni me hable. A mí no te acerques a mí. ¿Usted ha escuchado eso? ¿O lo ha hecho? Cualquiera de los dos. Pero hay personas así, que están tan ofendidos, que cuando ven que se acerca a la persona, como que leen en la vista, no más que le diga, quiero hablar contigo, yo no quiero hablar contigo nada. Estoy tan ofendido o ofendida contigo. No, yo no quiero escuchar. O de no termina como dice que el mundo, que te perdone Dios. Ay, iglesia, ay, iglesia, ay, iglesia. Estamos, pero tuvo que dispuesto. Escuche, aquel que está dispuesto a perdonar, aquel, debe expresar eso de forma amplia, que quiere escuchar al otro. Que más bien se alegra en su corazón cuando el otro que lo ofendió viene a él. Yo no sé, por otro lado, yo creo que llena satisfacción cuando uno ve esa persona que viene, ¿cierto? Que sabe uno que lo ofendió y dice, hombre, quiero hablar contigo. Uno ya enseguida, ¿cierto? Eso como que lo descarga uno. El solo decirle, quiero hablar contigo. Mira, así no le pida perdón. La sola intención de aquel que de una u otra manera ofendió al otro, por acción o por omisión, de venir a aquel que ofendió y decirle, ve, quiero hablar contigo, ya eso ya comienza a desarmar. ¿Estamos acá? ¿No escuché? Así que José estuvo dispuesto. No sé si algunas personas te han ofendido. No sé si algunas personas te han dañado. Lo que quiero decir es que debemos estar dispuestos a recibir a aquel que nos ofendió y que nos hizo daño, por acción u omisión. Estamos hablando de José. Primero, ¿qué? Los recibió. ¿Cierto? Los atendió. Los escuchó. ¿Me escuché? José rehusó, además, tomar el lugar de Dios y juzgarlo por su actuación, y así lo expresó. ¿Cierto? No, yo no voy a tomar el lugar de Dios, eso no me corresponde a mí. Cuando dijo lo siguiente, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Bonito, ¿cierto? A ver, soy yo que tengo que estar juzgando. Entonces soy yo el que me voy a vengar de ustedes. No, yo no soy Dios. O sea, de parte mía, yo no soy Dios, es Dios que lo puede hacer. Ustedes están reconociendo su pecado y están aceptando su pecado. Pero yo no puedo ponerme en el lugar de Dios a comenzar a juzgar su comportamiento. Y lo dice claramente. Bueno, que siempre Dios estuvo en su vida. Recuerde que toda la historia es conocer y reconocer
a Dios, en todo. Además, reconoció el propósito de Dios. Ojo con esto cuando uno es dañado. Ojo con esto cuando uno es ofendido. Ojo con esto cuando uno es el que es golpeado. Entonces encontramos en el versículo 20, escuche, reconoció el propósito de Dios en medio de esa situación difícil, del mal, del daño, cuando dijo: vosotros pensasteis mal contra mí. ¿No escuché? Eso estaba en el corazón de ustedes. Ojo, pensaron. No fue más allá. Aunque sí fue más allá. No solamente pensaron. Hay gente que se queda en el pensamiento y el pecado queda en él. Pero en este momento, ese pensar lleva implícito también el actuar. Porque ellos no solamente pensaron, ellos lo hicieron. ¿Sí o no? Lo metieron en una cisterna. Después lo vendieron como esclavo. Pero hay momentos en la vida que la gente piensa es mal de otro. Ojo con esto, ojo con el pecado de pensar mal o hacerle mal al otro. Diga, es pecado. Así que no solamente es pecado cuando yo ejecuto lo que pienso, sino aún el pensarlo es pecado. Como dice el Señor Jesús, porque dentro del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. Nunca se olvide. ¿Escuché? Mas Dios, ahora sí vamos a ver. Mire el corazón del perdonador. Mas Dios se encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces José no desconoce que la intención de sus hermanos era hacerle mal. Él no está desconociéndolo. Él no está diciendo, sí, yo voy a pasar la hoja. No, ustedes me querían hacer mal. A veces hay gente que cuando uno le dice, es que me querían hacer mal. Estabas pensando mal contra mí. Entonces se ofenden y terminan no pidiendo perdón. Él le dice, es bueno recordarles, estabas pensando mal, lo estabas haciendo mal, estabas actuando mal. Quiero decirle. Pero Dios le dice, no, listo, y reconoce que Dios usó las circunstancias con un propósito bueno. Ojo el corazón perdonador. El corazón perdonador no se queda en la herida, no se queda en el golpe, no se queda en el agravio, no se queda en la ofensa, sino que trata de buscar el propósito de Dios en medio de esto. Bueno, ¿y por qué ellos me querían causar mal a mí? ¿Por qué pensaban mal contra mí? Al final, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Porque no podemos evitar que otro hable mal de nosotros. No podemos evitar que otro nos cause mal a nosotros. ¿Cierto que no? No podemos evitarlo, ni tú ni yo lo podemos evitar. Hay gente que tiene unos pensamientos raros dentro y fuera de la iglesia. ¿Aló? Sí, raros. Para no decir tan malos, ¿cierto? Raros. Que no son entendibles, pero son raros. Usted quedó, bueno, de todo esto, Señor, Él hizo su propia evaluación. De todo esto, Señor, usted haga la suya. Bueno, de todo esto que se está gestando y este mal que me están haciendo, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? A ver, yo no puedo evitarlo, no pude evitar que hablaran mal, no pude evitar que me hicieran el mal. Ahora, Señor, ¿qué vamos a hacer? En esta circunstancia, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿O será que Dios no conoce todo? Dios lo conoce todo. Antes que usted hable, antes que usted piense, ya Dios lo sabe. Y antes que le causen el daño, ¿cierto? Antes que se hable para causarle daño, ya Dios lo sabe. Y Dios conoce la historia por anticipado. Y entre todo ese mal que pretenden hacer, hombre, Dios va a sacar algo bueno para la gloria de Él y en beneficio de nosotros. ¿Me escuché? ¿Qué hizo entonces aquel del corazón perdonador? Desechó la oportunidad que tenía de vengarse. Eso fue lo que hizo. Desechó toda posibilidad de venganza. Y argumentó algo muy distinto. Decidió proveerles de sustento presente y futuro. ¿Me escuché? A toda su familia, cuando dice en el versículo siguiente. Y los consoló, dice ahí, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Qué bonito, ¿cierto?
sea, no solamente estoy perdonando, sino además estoy demostrando que perdono siendo un proveedor para ustedes. Ni siquiera se lo merece. Otro dice, eso ni se lo merecen. No, él no dijo eso. Él no dijo eso. Dijo, no, es que Dios lo trajo para bien. Ustedes están bien y yo también estoy bien. Al momento fue dolor, fue tristeza, fue desolación, quizás lágrimas. Pero ahora él entendió que Dios es el Dios de la historia. Y que todo eso implicaba que él debía perdonar. Y tanto debía perdonar, quiere decir, bueno, ahora sigan disfrutando. O sea, no solamente mientras el patriarca vivía, no solamente mientras el padre vivía, ya murió. Y entiéndame, la misma disposición que tenía cuando el padre estaba vivo la sigo teniendo hoy. Porque mi corazón es un corazón perdonador. ¿Y cómo lo demuestra? Dando. Escuché, ¿cómo es? Diga, dando. No se queda allí como que, mire, lo que poco hacen muchos es casualmente dar a aquel que le hizo daño. Y no te voy a decir ni fuera ni dentro de la iglesia. Esa motivación de querer servirle y darle a aquel que le hizo daño es difícil para el ser humano. Pero la Biblia dice que yo debo demostrar que perdoné al otro cuando estoy dispuesto a servirle al otro. ¿Me escuchamos? Dar. Así que tranquilo, ustedes 11 con todas sus esposas, con todos sus hijos, con los nietos, a todos, mis sobrinos, todos van a participar, porque en mí hay un corazón perdonador. El que perdona, da. El que perdona, da. Ahora, hay un proverbio muy hermoso en la Biblia que dice así: si tu enemigo tiene hambre, ¿quiénes se lo han aprendido? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice, porque ascuas amontonará sobre tu cabeza, sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. ¿Se va a avergonzar? ¿Sí o no se va a avergonzar? Aquel que esperaba de pronto una reacción distinta sale con que a quien ofendió, mira, te voy a servir. Hombre, por favor, si nosotros hiciéramos de esto un manual real de vida, las cosas fueran distintas. Fueran diferentes, iglesia. A veces nosotros nos evitamos disfrutar de los beneficios del reino de los cielos porque leemos de manera invertida la palabra de Dios. Por favor, eso no es para leerla nomás. No es fácil tampoco, pero hay que hacerlo. ¿Cierto? Disponerse. Señor, yo debo perdonar. Así que el que lo aborrece, ¿qué tiene que hacer? Darle. ¿Lo ves con necesidad? Dale. Eso de la vergüenza no lo haga porque sea avergonzado, no es que ascuas amontonará sobre su cabeza, que se va a poner rojo de la vergüenza cuando tú lo hagas. No lo vamos a hacer por eso. Muchos lo pueden hacer. Yo siempre hablo muchas veces, hazlo porque es un principio o hazlo por beneficio. La parte final hay un beneficio. Dice que cuando tú lo haces, cuando tú le das, hay gente, yo conozco gente y conocí gente en la iglesia cuando comencé mi vida cristiana que muchas cosas las hacen por beneficios. Si no lo haces por principio, entonces hazlo por beneficio. Y aquí dice lo siguiente, si tú lo haces así, si tú provees a aquel que te ofendió, te hizo daño, y tú le das, tú le entregas, dice que tranquilo que Dios, eso que dice no es nada. Al final parece que lo hubiera dado de parte de Dios porque Dios te lo va a recompensar mucho más todavía. Mucho más todavía. El evangelio es bonito, ¿cierto que sí? La vida cristiana es hermosa vivirla así. Qué bueno es acostarse uno con una conciencia tranquila, ¿cierto? Que pidió perdón y que lo perdonaron para poder orar con libertad. Yo no entiendo cómo mucha gente con tanta cosa internamente ora. Yo esa parte no la entiendo. No la entiendo, la verdad no la entiendo. Doy gracias a Dios porque me detuvo aquí.
el Señor Jesús dijo lo siguiente, Nuevo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, tengo un sentimiento raro. Y te voy a decir exactamente cuando leí el texto bíblico lo que venía a mi corazón. A veces ni amamos a los hermanos. A veces en la forma como nos comportamos, demostramos que no amamos a los hermanos. Cuando hablamos mal de ellos. Cuando no nos acercamos en sus necesidades, pareciera que ni siquiera a nuestros hermanos amamos. Y Jesús está diciendo, porque da por descontado que el hermano en la iglesia ama al hermano. Él da por descontado esto. Es como si él dijera, mira, hacia afuera, no hacia adentro ya lo amas. Hacia adentro tú amas al hermano, hacia adentro tú amas a la hermana. ¿Sabes qué? Pero yo te pido mucho más. Que además de amar al hermano, además de amar los hermanos de la fe, amarlos, yo te pido un poquito más. Ves un poquito más allá. Y ama, ¿a quién? A los enemigos del evangelio. ¿Estamos aquí? Hazlo. No lo entiendo muchas veces. Y después Juan más adelante dice, si tú no amas al hermano, al que ves, dice al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Yo quiero pues que me entiendan por qué Dios no quiso que yo pasara por alto este pasaje. Yo lo entendí fue después, yo quería saltármelo. ¿Ves? Si no amas al hermano que conoces, ¿cómo vas a amar, si lo aborreces, por favor, al Dios que no conoces, que no lo ves, que no lo tocas, pero que sí existe? 2, bendecid a los que os maldicen. Vea, yo no sé si es llorar, yo no sé si es gemir. Cuando tú hablas mal del otro, tú no lo bendices, tú lo maldices. No escuché. Y te cuento que me puso en sintonía. Ve, el Señor da por descontado que bendecimos al hermano. Otra vez. Que de hecho nosotros bendecimos con palabra y con hechos a los nuestros. Y entonces nos demanda más hacia afuera. Pero Dios me llamaba, me devolvía otra vez. ¿Será que el hermano está bendiciendo al otro hermano? Si no bendecimos a los nuestros, si no bendecimos a nuestros padres, que es honrarlos, que es respetarlos, si no bendecimos a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los hermanos de la fe en Cristo Jesús, si no los bendecimos a ellos, Él está demandando mucho más, pero Él lo da por descontado, por eso no lo mete. Así me lo hizo entender Dios. O sea, él lo descuenta, dice, no, es que eso ya pasa entre ustedes. Ya entre ustedes acontece que ustedes se aman y entre ustedes se bendicen. Pero sucede que no es así. ¿Me estás escuchando? Maldecir es contrario a bendecir, a decir bien. Y el punto de partida es hablar bien del otro. Es actuar en beneficio del otro. Pero primero entre nosotros. Si nosotros nos amamos entre nosotros mismos y no nos bendecimos entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a expresar el amor hacia afuera? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros de bendición para otros? ¿Porque lo digas? Ay. No, eso es más. Eso es mucho más que decirlo. Mucho más. Es que bendecir no solamente es Dios te bendiga. No, ¿y quién dijo eso? Oiga, es procurar el bienestar del otro. Y primero, ¿cierto? Entre nosotros. ¿No escuché? ¿Qué será? Aleluya, gloria a Dios o ay. Usted escoja. Pero vuelvo otra vez al corazón perdonador. Vuelvo otra vez. Él dijo que debemos amar a los enemigos, por eso debemos procurar su salvación, bendecirlos a ellos con la salvación y otras cosas más.
y hacer bien. Él da por descontado, otra vez. Él da por descontado que entre nosotros nos hacemos el bien. Porque el mensaje es hacia afuera. Por eso Jesús no lo toca. Porque ya da por descontado que hacia adentro le hacemos el bien a los demás con lo que decimos y con lo que hacemos o dejamos de hacer. No escuche. ¿Cómo la quiere? ¿Gloria a Dios? ¿Aleluya? ¿O ay, ay, ay? ¿Vamos? Ahí vamos, ¿cierto que sí? Ojo, hacer bien a los que os aborrece. ¿Cuántos más a los nuestros? ¿Cuántos más a los de la casa? Y entonces termina diciendo la Escritura: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, hago una pregunta: ¿alguna vez usted se ha sentido ultrajado por otro hermano en la fe? ¿O alguna vez usted ha ultrajado a otro hermano sin que él lo sepa? Silencio, silencio. ¿Ha ultrajado? ¿Lo ha ultrajado con hechos? ¿Se lo ha dicho? ¿Lo ha ultrajado con omisiones, ignorándolo? Porque lo afecta. Piense que no, lo afecta. Porque de quien menos espera es de nosotros. ¿Cierto? Un buen trato, una buena cordialidad. Y quiero decirte que dice que debemos orar. ¿Cuántos estamos orando los unos por los otros en la iglesia? Este es un tiempo de oración. Para otros y para nosotros. ¿Estamos? Jesús da por descontado, otra vez vuelvo a decir, Él da por descontado que usted se interesa tanto por sus hermanos que quiere el bienestar de ellos. Y por eso ora. Él lo da por descontado. Eso es lo que implícitamente toca el texto. Él está diciendo qué debe pasar por fuera. Pero sucede que tenemos que entender qué pasa por dentro. Y orar es un entrenamiento. Uno tiene que entrenarse para orar. A mí me costó mucho al comienzo. Si a usted no le costó, gloria a Dios, aleluya. Para mí era ay, ay, ay. Claro. Cuando nosotros comenzamos a orar, el caso mío, yo respeto de usted y lo aplaudo porque le fue bien. Pero cuando yo comencé, 5 minutos era una eternidad. 10 minutos era la segunda eternidad. 15 minutos, ay, ay, ay. Pero tanto seguí insistiendo en que Dios quería que orara, que después pasaron 30, después pasó 1 hora, pasaron 2 horas. Ayer me encontré con alguien que formó parte de esta iglesia, que aquí nos veía cuando estábamos aquí muy cerquita. Aquí hacíamos unas oraciones muy interesantes. A las 4 llegábamos aquí. 4 de la mañana. Y se iban despidiendo uno a uno. El que iba a trabajar a las 6, a las 7, iba saliendo. Y por último, me encontré con una persona que hace años, me citó ayer y hablé con ella, hace años. Y era una de aquellas personas que venía aquí, le tocaba trabajar a las 8 de la mañana. Y veía el recorrido completo de la oración intercesora, por nosotros y por otros. Pero es un aprendizaje, ¿me está escuchando? Y revísese también las rodillas. Y si lo hace acostado, pues bueno, ya sabemos, está bien. No voy a censurar que lo haga acostado, pero que no hace de rodilla le quedan las marcas en la rodilla. ¿Me está escuchando? Pero es bueno tener en cuenta, Jesús recomendó. Y tenemos que orar primero por los nuestros. Él da por descontado que la iglesia ora por los nuestros. Que la iglesia se conduele por los nuestros. Que la iglesia busca el bienestar de los nuestros. Y como lo da por descontado, dice, ahora háganlo por los otros. ¿Estamos acá? Jesús entonces dijo que, diga, amad, bendecid, hacer bien y orar. Eso debe hacer cada uno de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? Terminamos. Miramos los dos ángulos desde el punto de vista del que ofrece el perdón y aquel que lo da. A veces cuesta aceptar el perdón, aceptar el perdón.
Se cuesta mucho. Piden perdón y hay como que hay una resistencia interna para poder aceptar el perdón que otro le ofrece. Cuando Jacob murió, los hermanos de José tenían miedo a que él pudiera tomar venganza por lo que le habían hecho sufrir en el pasado. Pero encontramos un hombre que estaba dispuesto a perdonar y a entender que Dios se mueve en medio de la circunstancia difícil de nuestras vidas en beneficio tuyo y del pueblo de Él. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Ay, ay, ay. ¿Cuánto entendieron por qué Dios no quería que yo pasara este proceso de reconciliación? Sí. Espero que sea un ejercicio entre nosotros. Y siempre vamos a estar en las dos posiciones. De aquel que ofrece el perdón y aquel que perdona. La vida no se detiene aquí. Vamos a seguir cada día. O de un lado o del otro lado. Ofrecemos perdón, pero también perdonamos. Levanta su mano al cielo y gracias, Señor. Gracias, poderoso y maravilloso Dios, que nos has perdonado en Cristo de todos nuestros pecados, dile, de todos nuestros pecados. Gracias porque nos has aceptado como hijos tuyos, hijas tuyas. Dile, gracias, gracias. Dile, ahora, Señor, nos toca a nosotros aceptar ese perdón y perdonar también. Y disfrutar con gozo las nuevas dimensiones de la relación con nuestro Padre Celestial. Que nada impida. Escucha, hermano, escucha, hermana, que nada impida. Que nada impida. Que cada día el poder de Dios se derrame en nuestras vidas. Que cada día veamos esa manifestación de la multigracia de Dios. Que nada impida. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, ojo, que no pase más de una exposición. No. Que no sea una más. Si tienes algo que arreglar, arréglalo. Si tenemos algo que arreglar, arreglémoslo. Dios es el Dios de la reconciliación. Dice la Escritura que que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encomendó el evangelio de la reconciliación. Así que reconciliaos los unos con nosotros. Primero, reconciliarnos entre nosotros, ya que estamos reconciliados con Dios. Y si no hay reconciliación entre nosotros, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en la función, en la iglesia, te aseguro que hay un problema, un inconveniente que tenemos que quitar del camino para avanzar en el carácter cristiano. Dile, Padre, gracias por perdonarnos y gracias por llevarnos también a nosotros a perdonar. Gracias, Padre, porque eso trae bendición a la casa, al hogar, a la empresa, a la institución, a la iglesia, en todos los lugares donde nosotros nos movemos, donde estamos. Dios, quizás también de palabra ligera hablamos cosas que no debemos hablar, decimos cosas que no debemos, y escuchamos cosas y después también las repetimos. No, Dios, ayúdanos
ayúdanos a ser un ejemplo, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el nombre de Jesús, para que otros crean, Señor, sin palabra, para que otros te conozcan. Dios eterno, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que cada día nos ejercitemos en el perdón. En el nombre de Jesús, no permitas que nuestros corazones se endurezcan, como el corazón de Esaú, que se endureció. Y a pesar que un día Jacob le pidió perdón, sin embargo, dice la Escritura, que nunca perdonó. Y se convirtió en el enemigo de su hermano. No así a nosotros, Señor, no así, sino que ese amor tuyo, como dice la Escritura, porque el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Que se fluya en nuestras vidas, que fluya más, que fluya más. Dios, reconciliarse trae bendición. En el nombre de Jesús, precioso y maravilloso Dios. Bendito Rey de los cielos, te pido en esta hora, maravilloso y poderoso Dios, que seas tú sanando al enfermo, removiendo toda enfermedad, quitando toda dolencia, en el nombre de Jesús. Restaurando los hogares, Dios, en el nombre de Cristo, aquellos que tienen dificultades y que posiblemente el corazón se ha endurecido por falta de perdón. Te pido, Dios, que tú bendigas a cada familia de esta iglesia y de tu iglesia en general, en el nombre de Jesús. Que esta semana que está comenzando es una semana de bendiciones. Que nada impida que podamos orar con libertad, postrarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Que tú cumplas cada día el propósito en la vida de cada uno de nosotros, acorde con tus planes, los tuyos, Señor. Y si tenemos planes inventados nosotros, destrúyelos. Que no alimentemos esos planes. Que no lo alimentemos, Dios, porque no te vamos a honrar. Al final no vamos a encontrar con esa gran realidad. Tus planes, pídele a Dios, dile, tus planes, tus propósitos. Que esta semana caminemos en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Porque hemos estado tocando el tema de que mientras estemos ahí metidos en el propósito, la muerte no llegará después del cumplimiento de los propósitos. En el nombre de Jesús, bendícenos más y más. Añade bendiciones sobre tu iglesia. Dios amado, que sobre y abunden esas bendiciones. En el nombre de Jesús. Será una semana de victoria. Será una semana de éxito. Como hemos venido diciendo, lo mejor y lo más excelente está por suceder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Dios me lo bendiga. Los amo en el Señor. Recuerde, miércoles, reunión de oración. Sábado, reunión con los jóvenes. Viernes, ayuno. Domingo, 2 reuniones. 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de la mañana, 12 del día. Aleluya.